Soy Jimmy Carguas, me conocen más como Ícaro, mi nombre, mi alias artístico, y soy director en la película, en el proyecto Nuna. ¿Qué es Nuna? Nuna es un proyecto de animación, es una película que aborda la cosmovisión andina. Siempre me ha cautivado esa suerte de magia, sobre todo cuando escuchaba hablar a mis tías o incluso a mis padres en una lengua que yo no podía entender. Mi trabajo consistía en la dirección, y algo que recuerdo es que cuando comenzamos yo también estaba comenzando a aprender cómo dirigir, cómo abordar estos temas narrativos, el tema de diseño. Algunas cosas las sabíamos, otras cosas no, pero había algo que desconocía totalmente, que era el tema de producción. Mi nombre es Luis Ramos Choqueconza, soy productor, director y distribuidor audiovisual con una experiencia de más o menos unos 20 años. En la producción de una película se suele centrar muchísimo la mirada en el director. El director es todo. El director es el que crea la historia, es el guionista, es el que elige a los actores. En el caso de una película animada es el que lleva adelante todo el proceso, ¿no? Pero no se toma en cuenta que así como es importante un director, es súper importante un productor. Y no necesariamente es el mismo. Es más, cuando es el mismo, hay que dudar un poco. Hay que ponerle un poquito de atención a ese asunto, porque no es lo mismo. Un productor piensa de otra manera y está justamente enfocado en todos los aspectos de producción. Su chamba es otra. Su chamba es hacer de que esa película se haga realidad. Yo considero que, en el proyecto he dirigido más que nada en el año 2017 y parte de 2015. El resto del tiempo básicamente estuve viendo el tema de producción, cómo gestionar el proyecto, cómo avanzarlo, de la dirección técnica también, que es muy importante. Todos estos campos, la verdad que no sabía que eran parte de producción. Yo diría que hay dos cosas que son importantes, que son componentes básicos sin los cuales una película de animación no puede salir adelante. Uno es el conocimiento de todas las fases y de todas las etapas. Por ejemplo, si uno hace un largometraje habiendo hecho cortometrajes previamente, le va a ir mucho mejor. Y la otra condición es que haya talento. Empezó en el 2010, cuando estábamos haciendo un proyecto de cortometraje. Éramos 6 chicos, estábamos trabajando haciendo publicidad, y en nuestros ratos libres queríamos hacer nuestros propios proyectos, y empezamos con varios pequeños cortitos. Algunos eran más juguetones, tipo cartoon, pero queríamos ya abordar temas un poco más dramáticos, y empezamos un proyecto que no se llamaba Nuna todavía, y lo trabajamos durante 3 años. Esos 3 años trabajamos el guión, pulimos el story, diseñamos los personajes hasta cierto punto, y llegó un momento en el que no podíamos avanzar más. Entonces vimos la oportunidad de poderlo presentar al Ministerio de Cultura en una de las categorías de concurso, y como no habían categorías de cortometraje, dijimos, bueno, la verdad es que hemos trabajado y hemos investigado y había mucho para contar y no entraba en el corto. ¿Por qué no lo convertimos en un largo y contamos lo que queríamos, ¿no? Bueno, yo soy Aldo Piero Quispe Torrejón y me dedico a la animación, soy diseñador gráfico y también soy game designer. Ya el equipo ya lo conocía de anteriores proyectos, y como el tema del arte en Perú es un poco reducido, casi la mayoría nos conocemos, entonces ahí ya un poco ya habían visto anteriores proyectos míos, y me pareció muy interesante su propuesta y quedé dentro del equipo. En el 2013, cuando lanzamos la iniciativa del proyecto, lo presentamos en el Festival Imagina de Telefónica, de Espacio Telefónica,
y ahí fue que presentamos el proyecto como largometraje y en 2D. Entonces, en ese momento yo no conocía nadie de animación, o sea, los pocos referentes eran personas como Javier Prado, Benicio Vicente, que todavía estaban en actividad, pero no podíamos cubrir un grupo con ellos, ¿no? Entonces necesitábamos nuevas personas y esta nueva generación de animadores recién iban a formarse a partir de 2015. O sea, básicamente fue un salto de fe. La mayoría que estaba más que todo netamente dentro del proyecto, o sea, desde el comienzo, era prácticamente gente que ya se había terminado la carrera. Entonces era nuevo para ellos también, pues. Era un ambiente diferente. Y realmente fue bueno porque también era como que estaban también evolucionando un poquito en el tema del estilo de la película, y todo eso ayudó a que sea realmente el tráiler, ¿no? Que se puede ver en internet. Mayormente pintar en real es muy diferente a pintar en estilo cartoon. Siempre que avanzaba algo, siempre lo mostraba el director, ¿no? Que era en este caso Ícaro. Entonces él me decía, no, tienes que modificar esto, o no, está perfecto. Entonces, según el criterio de él, yo lo avanzaba. La idea siempre fue generar un ambiente de estimulación creativa, ¿no? Con películas proyectándose todo el tiempo, con juguetes, ¿no? Ahí cada uno podía traer sus juguetes y ponerlo ahí en su computadora, ¿no? Había chicos que hacían fanarts con los personajes. Fue un tiempo de recreo porque, o sea, yo considero eso porque si veo el tiempo anterior, que fue muy angustiante, o por el empujar el proyecto, esto fue como un respiro donde podíamos hacer un poco las cosas ya financiadas, ¿no? Algo así sentíamos, entonces ya podíamos hacer tranquilamente. El proyecto tomó bastante tiempo en el desarrollo solamente del guión, ¿no? Pero era más que todo ya por el tema de la inversión, ¿no? Que ya se tenía, ¿no? Yo creo que en el cine peruano, siempre tratando de centrarnos en lo que está cerca a nosotros, existen dos fuentes principales. Una fuente que tiene que ver con fondos comerciales, o sea, autofinanciamiento o financiamiento de empresas productoras, que tienen que ver con las películas mucho más comerciales, por ejemplo, las películas de la productora Tondero, las películas de la productora Wallace o de Big Bang, en fin. Y por otro lado, películas producidas con fondos del Ministerio de Cultura, a partir de los concursos que se organizan desde hace ya muchos años, en una serie de líneas de apoyo. Y estos premios que, digamos, financian películas tanto en ficción, documental, cortometrajes, se han convertido un poco en la generadora de nuevas películas peruanas en los últimos años, en este tipo de cine que llamaríamos más artístico, digamos, ¿no? Existen diferentes tiempos para las industrias, ¿no? Por ejemplo, en Europa, donde tú presentas un proyecto y lo gestionas, armas unos cuantos vías de financiamiento, las encuentras, levantas y en 1 o 2 años ya estás produciendo. No es tan complicado. Y si te niegan un financiamiento, tienes otra o 2 o 3 puertas más donde tocar. En Perú no hay esas puertas, solamente, al menos las que yo he visto, solamente tenemos al Ministerio de Cultura y se acabó. Luego está la inversión privada, pero la inversión privada no confía en la animación como inversión. Entonces realmente es una industria inexistente. Muy pocas películas de este estilo independiente logran salir adelante. Hay muchas películas estancadas, muchas, digamos. Si no recuerdo mal, hay como 7 u 8 que están ahí estancadas, que están con premio, avanzando y avanzando, pero siguen en ese proceso avanzando y acumulando años. Y no es fácil, pues, desarrollar, y es lo que se está demostrando, ¿no? Entonces, venir con toda la fuerza de vamos a hacer una película, incluso mencionaban que vamos a hacerla así tipo Ghibli, y la vamos a hacer con 0 presupuesto, era un poco muy soñador. Hay proyectos que a veces son tan buenos, o tú los ves tan interesantes a simple vista, pero realmente la realidad es otra, pues.
Uno de los factores creo que es o sea, buscar primero tener un guión, ¿no? Pero de repente este guión no sabes cuánto te va a tomar hacerlo una producción animada, pues, ¿no? Puedes tener un margen de error en el tema de costos y esto puede elevarse, ¿no? Y pienso que cuando tú llegas ya al tema de los presupuestos, ya pagar el equipo, a las personas, ¿no? Un local, ahí creo que se desbalancea todo, pues. Y más o menos, ¿cuál es el costo de producción de una película animada? Estamos hablando no de las películas grandes de Hollywood, sino películas de tamaño medio, ¿no? Y más o menos el costo era entre unos 15 y 30 millones de euros. Una película de costo medio. 15 millones de euros. Entonces, cuando nosotros le decíamos que en el Perú una película podría costar como mucho $500.000, pero así como mucho, o sea, es una fracción tan pequeña del costo de producción que ellos tienen que no hay cómo. O sea, ¿te das cuenta? No hay cómo. O sea, ¿cómo competir contra eso? ¿Cómo llegas desde un costo de producción tan pequeño a la calidad que tiene una película que cuesta 30 veces más? Cuando haces un proyecto de largometraje, el tema de presupuesto se manejan el presupuesto internacional y el presupuesto local, dependiendo de cómo vas a trabajar. Si vas a trabajar con un productor de Europa, tu presupuesto va a tener que cambiar porque va a abordar otra brecha salarial, ¿no? Dependiendo de tu coproductor, el presupuesto se ajusta. Las películas animadas en el primer mundo son costosas y por esa razón buscan reducir sus costos buscando personal en otros países. Por ejemplo, Argentina y Brasil son clústeres de producción de películas animadas del primer mundo. O sea, mucha gente que trabaja en esos dos países haciendo cosas para películas animadas del primer mundo. La animación, como yo lo veo aquí en Perú, no es tampoco valorado, ¿no? Porque yo veo que, bueno, en algunos países la mano de obra, bueno, por ejemplo, en un animador 3D para las películas de Sony o de Spider-Man, el tema de los efectos especiales tienen una buena retribución económica. Pero veo que, por ejemplo, en Perú es un poquito más difícil. Estudié las realidades de las películas y todo lo que hay detrás de una película, porque, por ejemplo, Pixar, para no ir más lejos, ¿no? Sus proyectos tienen como 7 años de preproducción, ¿no? Y recién anuncian sus proyectos cuando ya van a entrar a la producción. Y su producción generalmente toma 2 años o año y medio, y esa es la parte visible. Entonces nosotros pensamos que ellos los hacen en 2 años. Entonces nosotros queremos hacer las películas en 2 años también, porque si Pixar lo hace así, pero no vemos todo lo que ellos han trabajado durante 7, 8 años. Entonces eso es medio frustrante, ¿no? Cuando uno hace un proyecto y ¿por qué no lo has hecho en 2 años? Primero que no somos Pixar. No tenemos el presupuesto de Pixar, no tenemos la industria americana ni europea. Aquí se está construyendo y entonces me parece que eso es un bajón, ¿no? Es un bajón emocional, imagino que también para los integrantes, que es como pincharles el globo. Annecy es el festival más grande de animación y es bueno ir, si uno está en animación, es bueno ir año tras año. ¿Por qué? Porque ahí está la vanguardia, la gente activa y como ya mencioné, si tú vas a coproducir, es importante que conozcas 1 año, 2 años, 3 años de ese estudio con el cual vas a coproducir o hacerte ver para que coproduzcan contigo. Muchas veces te van a pedir ceder algo creativo y sin ir más lejos, incluso hasta cambiar los diseños de personajes, cambiar la historia incluso, ¿no? O quitarle algún tipo de esencia, ¿no? He escuchado algunos proyectos donde, por ejemplo, le quitan lo incaico.
Entonces, si le quitas lo incaico a un proyecto, ¿qué queda, no? Si es un proyecto incaico. O a Nuna, ¿no? Quitarle lo andino, o sea, para mí es inconsistente. Las cosas no siempre salen como uno quiere, sobre todo cuando las miras y las ambiciones son bastante amplias, porque para cualquiera en el Perú que se plantea hacer una película teniendo como modelo una película de Miyazaki, lograr ese estándar, ya no hablemos pues de, no sé, de la concepción de la historia, porque eso siempre es propio, pero digamos de la parte visual, del acabado, quiere decir que probablemente va a tener que suicidarse con galletitas de soda, porque es muy complejo. Es para un equipo peruano, pero también para un equipo francés o para un equipo argentino, o sea, es muy, muy complicado. Siempre está la figura de hacer un proyecto global o local. Y lo que yo entendí hasta el día de hoy es que hay que hacer un proyecto locales, ¿no? Una mezcla de ambos. Porque lo local, apuntando a lo global, es lo que realmente interesa a los mercados. Lo que más me gustó de trabajar en el proyecto fue la pasión que le ponían los chicos, el lazo que se formó, ¿no? También el hecho de haber estado ahí también me brindó un poco más de la experiencia que se necesita, ¿no? Para poder enfocarme más qué era lo que falta para un artista para concretar un proyecto. No fue una escuela para mí. Y bueno, yo rescato bastantes cosas porque aparte del trabajo en equipo, los proyectos que salían internos también me brindaron también avanzar un poquito en mi portafolio, ¿no? Fue bueno trabajar ahí. Yo creo que todas las partes que hemos pasado, incluso las propuestas, las decisiones, han servido para orientar hacia dónde estamos ahora. Si hubiese aceptado algunas propuestas, quizás la película se hubiese hecho ya, pero no sería Nuna, sería otra película, ¿no? Y lo sé, lo tengo claro eso. Si hubiese aceptado una propuesta que me hicieron después, también años después, se hubiese paralizado por la pandemia. Es como un arco que se completa desde el proceso en que tú iniciaste una historia, tuviste esta primera idea, que es la historia de tu familia, que es la historia que has visto, alguien que te ha contado, luego juntas los fondos, luego haces el rodaje, luego entras en la postproducción, manejas el sonido. O sea, pasan años de tu vida en donde estás en eso y por fin llega un punto en donde ya está lista la película, ahora vamos a entrar. Y luego no sabes qué pasa, te das cuenta de todo eso, entonces es como una historia en sí misma. Y por fin llega el momento en el que la película es reconocida a través de una cosa tan importante como un festival, y en ese momento es en el que tú sientes que todo eso que ha pasado tiene sentido. Lo que tiene Nuna es que todavía mantiene su esencia, y eso para mí es muy, muy importante, conservar la esencia, porque a lo largo de las negociaciones lo que entra a negociación es tu esencia. Tienes que decidir si haces la película para hacerla y que se cumpla y que se realice, o la película que quieres hacer. Al final un cineasta, creo, en el fondo quiere que estas ideas que tienen se conviertan en algo importante, en algo relevante, que digan algo, que tengan su presencia y que llegue un momento en donde la película, para mirarlo como una cuestión más orgánica, ese hijo que tienes tenga vida propia. Para mí Nuna es como un proyecto de vida, un proyecto que me gusta, siempre lo tengo ahí avanzando cada tanto, de hecho no puedo evitar avanzarlo. Estoy avanzando a Hantaharu y ya metí cosas de Nuna ahí y siempre me interesa conocer amigos, artistas, poder generar situaciones de trabajo para desempeñarnos y algún día sacar adelante esa película y efectivamente ojalá sea liberada, ¿no? Bueno, Nuna creo que necesita terminarse, tiene una propuesta muy interesante. Y creo que de lo que se ha hecho tiene mucho potencial para mostrarlo, ¿no? Y mostrarlo como película peruana. ¿Qué es lo que deben esperar sobre Nuna? Es primero que el proyecto pasó por una fase de reestructuración en la producción, ¿no? Y lo que se busca es que sea una película libre, o sea, liberada, ¿no? Algo que siempre menciono y también me lleva a Blender es que
lo libre o ¿no? Lo que es gratis no significa que no tenga valor, ¿no? El costo de la libertad es muy alto, ¿no? Entonces es lo que persigo, que la película no entre en el circuito estándar, sino que sea un poco más liberada, para que, o sea, la puedas multiplicar. Ya actualmente hay una producción online que es Hantaharu, que la estamos haciendo, y inmediatamente después continúa Nuna. Solo que para mí es como un Hantaharu más largo. Ya está todo hecho de Nuna, ya está todo organizado, solamente ya es momento de encender los motores y comenzar. Bueno, estos son los libros de Nuna. Siempre cada tanto sacábamos alguna edición. Una anécdota que pasó con este libro es que uno de ellos fue firmado por Guillermo del Toro. Y entonces esta firma, cuando estuve en Annecy, él vio, me pidió, yo tenía el libro bajo el brazo y que tenía el libro de Guillermo del Toro que había comprado y para que me dé su firma en su libro. Y entonces él me ve mi libro en mi mano y dice, ¿y eso qué es? Ah, no, es mi proyecto, no es mi proyecto. Ah, ya, lo vio, le gustó mucho y dijo, oye, te lo firmo acá mejor. Y me lo firmó. Y llegando a Lima me asaltaron y me robaron y perdí el libro. Y ahí mismo también perdí toda la información de Nuna. Entonces, un poco ya bajoneado, nos llaman del ministerio para decir que teníamos pitch y presentar el proyecto. Entonces dijimos, uy, sería bueno tener la firma de Guillermo. Teníamos otro libro vacío y lo reproduje y lo presentamos y total, la firma existió, pero se la llevó un ladrón, así que la tuvimos que replicar y la presentamos al jurado. Entonces, perseguido por la culpa, viajé otra vez a buscar a Guillermo, lo encontré allá en Francia el siguiente año y ya le pedí una firma de nuevo, ¿no? Y me dijo, ¿qué? Ahora sí no la pierdas, me dijo.